Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta mesa acerca de los riesgos, oportunidades y los efectos que va a tener la inteligencia artificial en el desarrollo profesional, y a la Unión Interprofesional por habernos convocado. Me presento, yo soy Gonzalo López Fando, notario y miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, y nos acompañan en esta mesa doña Maribel Gámez, que es psicóloga, experta en inteligencia artificial del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid; don José Luis Molina, ingeniero agrónomo y CEO de Hispatec; don Mario Sanz, responsable del Hub Tecnológico de Aparejadores de Madrid; don José Andrés Berzal, ingeniero de telecomunicaciones y vocal primero de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones en su delegación de Madrid; don Javier Sanz, criminólogo y experto en inteligencia artificial y ciberinteligencia; y don Santiago Mediano, que es presidente de la sección de robótica, inteligencia artificial y realidad virtual y aumentada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Cuando se me planteó la necesidad de hablar de la influencia de la inteligencia artificial en el ejercicio de las profesiones, y en una profesión tan apegada a la tradición como es la de notario, pues planteé ver cómo se otorgaban las escrituras. Uno puede encontrar escrituras redactadas a máquina, no hace tanto tiempo, y últimamente autorizamos escrituras por videoconferencia, no todas, pero parte de ellas. Se ha producido un auténtico salto tecnológico que ha influido en todas las profesiones y, como no puede ser de otra manera, también en la profesión notarial. Y eso ha influido en la necesidad de establecer una serie de órganos que nos permitieran aprovechar todas esas ventajas que la nueva tecnología nos proporciona. Y así se creó en su momento lo que se llamó el Centro Tecnológico del Notariado, que se ocupa de todo este desarrollo tecnológico, y se creó la sede notarial, que constituye la primera sede que se creó a tales efectos. Hoy día todos los notarios disponemos de firma electrónica avanzada, con las más altas cualificaciones en el Centro Pictológico Nacional. En definitiva, nos hemos ido incorporando a esas nuevas tecnologías. Piensen que en España hay unos 3.000 notarios y por ellos pasan diariamente del orden de 60.000 personas. Se autorizan cerca de 25 millones de documentos al año, con toda la información que en ellos se contiene. Información que afecta a todos los órdenes de la vida, desde un testamento, una compraventa, una herencia. Y desde el año 2004 tenemos una obligación, que es la de comunicar todos esos datos debidamente parametrizados a través de una cosa que llamamos el índice único notarial. Ese índice único informatizado se comunica a todas las administraciones públicas. Y ya pueden imaginar el volumen de documentación, el volumen de datos que existen, y precisamente para su análisis es para lo que estamos empleando a través del Consejo General del Notariado la inteligencia artificial. Recientemente se ha presentado lo que se ha llamado el portal inmobiliario, en el cual se contiene la información de todas las transacciones, teniendo en cuenta además que esas transacciones parten de una información fidedigna, porque es la del documento auténtico, donde se ha realizado la operación. Datos de los transmitentes, precios, se puede tratar toda clase de información. Todo ese desarrollo tecnológico hemos tenido que realizarlo sin olvidar nunca los principios básicos de la intervención notarial. Los notarios no dejamos de ser funcionarios públicos, que estamos obligados a un deber de imparcialidad, un deber de confidencialidad y el deber de suministrar. Por eso pensamos que en el desarrollo de la influencia de la inteligencia artificial no podemos dejar de poner a la persona en el centro. Como dice el reglamento de la Unión Europea acerca de la inteligencia artificial, es una tecnología pensada para el ser humano y, por tanto, no pueden existir ni existir automatismos. Eso no quita que sea una herramienta tremendamente útil en el desarrollo de nuestra profesión. Y ya, sin más, voy a pasar a ceder la palabra a don Santiago Mediano, presidente de la sección de robótica del Colegio de Abogacía de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues lo primero, dar las gracias por poder participar en esta mesa redonda tan interesante y compartir unas reflexiones sobre los retos a los que se van a enfrentar las personas que inician su andadura profesional. La mía es la profesión del abogado. Los abogados estamos para asesorar a nuestros clientes y ayudarlos a resolver sus conflictos sin la necesidad de recurrir a la violencia. La herramienta que utilizamos es la ley y, bueno, pues todas nuestras capacidades para llevar a cabo ese asesoramiento y conseguir, bueno, pues que las personas, las entidades, las empresas, todos los que operan en sociedad puedan relacionarse unos con otros, previendo las consecuencias de lo que hacen en la medida de lo posible, y cuando surge un conflicto resolverlo de una manera pacífica y de acuerdo a la ley.
Es decir, en última instancia somos el eslabón que vincula a las personas, a las entidades que operan en sociedad, con diferentes organismos como la Administración de Justicia o todas las otras administraciones, y muchas veces también a relacionarse entre sí. El derecho, la ley, lo que nosotros manejamos está construido a base de lenguaje. Y la inteligencia artificial no es algo reciente en nuestras vidas, ¿no? Cuando tenemos un teléfono móvil que nos va prediciendo la siguiente palabra que vamos quizá a querer escribir en un mensaje, los vehículos cuando hacen un cálculo de cómo deben moverse las 4 ruedas de un coche para intentar evitar un derrape o salirse de una curva, y cuando nosotros hacemos una pregunta a Google y nos da ahora un resultado, o cuando Netflix, HBO, una plataforma audiovisual, o Spotify nos proponen ver la siguiente película o escuchar el siguiente tema musical, ahí está la inteligencia artificial. Lo que está pasando ahora es un cambio, y es que mientras que todos esos algoritmos para nosotros sucedían o operaban de una manera más o menos opaca, ahora tenemos una cosa que se llama la inteligencia artificial de uso general o generativa, que lo que nos permite es generar, crear todo tipo de cosas con una máquina a la que le damos las instrucciones no mediante un programa informático complejo, sino con lo que se conoce como el lenguaje natural. Vamos a una inteligencia artificial, le planteamos una pregunta o le pedimos que realice algo para nosotros y lo realiza de una manera muy interesante. Eso es una nueva herramienta que está cambiando mucho las cosas, y en concreto en la profesión de la abogacía, como decía, todo es lenguaje. Pues le podemos pedir a la inteligencia artificial que redacte una cláusula de un contrato, podemos pedirle que nos ayude a redactar un escrito que va dirigido a una administración o que va dirigido a un tribunal, y eso puede hacer parecer que las cosas son más fáciles. Efectivamente, esto nos va a facilitar mucho las cosas, de hecho nos la está facilitando, pero de cara a quienes inician su andadura profesional surge la cuestión de, estas tareas que ahora puede realizar una inteligencia artificial de manera muy eficiente, antes normalmente eran realizadas por personas jóvenes al inicio de su carrera, lo cual permitía que progresivamente se fueran incorporando al ejercicio de esa profesión. Ahora, las personas jóvenes que inicien su andadura van a tener que desarrollar nuevas habilidades, porque esas habilidades que lo pueden realizar de manera eficiente una inteligencia artificial quizá no sean precisamente lo que se les pida a estos abogados y abogadas que inician su andadura. Además, la inteligencia artificial tiene otros riesgos. Por ejemplo, hay quien puede pensar que es una fuente fiable de información, y en el caso de los que ejercemos la profesión de la abogacía tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque la inteligencia artificial, como seguramente hemos oído todos, sufre de esto que se llaman alucinaciones. La inteligencia artificial no es una fuente fiable de información, sufre de alucinaciones y a veces se inventa los resultados. Lo hace mediante la predicción estadística de qué es lo que esperamos que nos diga. Por lo tanto, si alguien en el ejercicio de su profesión o se fía completamente de lo que le diga una inteligencia artificial, probablemente cometa errores graves y errores que pueden tener consecuencias muy graves. Así que es imperativo que chequeemos todo o confirmemos todo lo que nos dice la inteligencia artificial, porque en el caso de la profesión de la abogacía, la fuente de información más fiable es el Boletín Oficial del Estado o los diferentes boletines oficiales en las diferentes comunidades autónomas. La jurisprudencia pues son las sentencias que se publican, pero si creemos que lo que nos dice la inteligencia artificial es infalible, vamos a cometer errores. Además, están los sesgos, además está la posibilidad de que queramos hacer descansar sobre una inteligencia artificial las decisiones que tomamos. Y por último, la inteligencia artificial generativa, como está basada en todos estos datos y combina muy bien en la estadística, lo que nos puede llevar es a relajarnos y no aprender, no querer aprender, sino querer que nos lo den todo resuelto. Yo, por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es nunca abdicar de nuestro espíritu de mejora, querer siempre seguir aprendiendo, adquiriendo nuevas habilidades, pero en ningún caso relajarnos y pensar que la inteligencia artificial va a cubrir esas tareas que nos pueden resultar más tediosas o más costosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Tiene la palabra Mario Sanz. Muchas gracias. Yo si me paso, córtame, porque... Bueno, yo vengo en nombre del Colegio de Aparejadores. Para que os hagáis una idea, si no lo sabéis, en toda construcción
que estamos viendo, todo edificio, tal, bueno, pues ahí interviene un arquitecto, interviene un aparejador, que es el que controla la correcta ejecución de lo que está en el proyecto. O sea, es decir, que en todas vuestras casas o en todos vuestros edificios ha intervenido en mayor o menor medida un aparejador. Con esto, ¿qué os quiero decir? Quiero hacer una introducción y a lo mejor pues soy un poco negativo en esta primera exposición. Fijaros, tengo aquí unos datos. En 2007 se construyeron en España 641.000 y pico viviendas. Ahora mismo, en 2024, se cerró con una cifra de 50.000 aproximadamente. ¿Vale? Yo creo que todos sois conscientes del problema y la necesidad de la vivienda. Entonces, yo la primera pregunta que me hago es, si en el año 2007 construíamos una cifra aproximada de 641.000 viviendas y en el 2024 de 50.000, coño, si tenemos a la IA, y que tanto es la IA y que tanto nos ayuda y que tanto es, ¿por qué construimos menos casas? O sea, si la IA ha venido a resolver todo, poco nos está resolviendo, ¿no? Os voy a dar más datos. Empresas que hay en construcción, ¿vale? Actualmente hay unas 143.000 empresas que están en el sector de la construcción, ¿vale? Tanto en obra civil como en edificación. Bueno, de más de 250 trabajadores, solo hay 178. De 50 a 249 hay unas 1.900. Pero es que el resto son empresas que van de entre 1 a 49 trabajadores. O sea, es decir, tenemos un sector que está muy atomizado, con empresas muy pequeñitas y en muchos casos con autónomos. Entonces, quizás podemos pensar que esto de la IA, te hemos dicho, el ChatGPT y nos soluciona. Va mucho más que todo esto. ¿Cuántas empresas pequeñas se pueden permitir tener una persona que esté dedicada a trabajar y mejorar sus procesos con inteligencia artificial? ¿Vale? Os dejo ahí otra reflexión. Problema que tiene el sector de la construcción. Tenemos ahora mismo una población activa en construcción cuya media de edad es de 50 años. O sea, es decir, que dentro de unos 15 años se jubilarán todos esa gran parte de trabajadores. Si se nos jubilan los trabajadores y no tenemos relevo generacional, ¿quién va a construir? ¿Los robots? ¿Cuántos robots hay que construyan? O sea, es decir, que lo que tenemos es un caldo de cultivo bastante negativo. Claro, yo piso obra, yo estoy en obra, o sea, sufro la realidad de la obra, ¿vale? Y entonces me dice cosas como que me va a ayudar en la planificación y el diseño optimizados, en el incremento de la productividad, en el control de la calidad, en prevención de riesgos laborales, en la reducción de costos, en el mantenimiento predictivo, eficiencia energética, gestión de proyectos, digital twin, sostenibilidad, tal. ¿Y sabéis cuál es la realidad actualmente? En las obras, la gente lo único que utiliza es el WhatsApp. Es WhatsApp, que es la herramienta más rápida de comunicación entre dos personas y entre un equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, con esto no quiero ser pesimista, con esto lo que quiero es ser optimista. Es decir, por suerte hay mucho, pero mucho por hacer en el sector de la construcción. O sea, todo esto que parece que son utopías, tienen que llegar a ser realidades. Y yo creo que los que estáis buscando un futuro profesional, no digo que lo hagáis en construcción, pero en cualquiera de los sectores que lo hagáis, que hay mucho por hacer. O sea, la solución yo creo que no es la IA, pero sí la solución pasa por la IA. Entonces,
estáis a tiempo, porque esto sí que no podemos hacer como la cabeza del avestruz, meter la cabeza y decir esto a mí no me da, esto me pilla ya mayor. No, al contrario. Vamos a estar obligados a trabajar con la IA. Pero como bien habéis apuntado antes, no es sentarnos, dar una tecla y chimpún. Entonces, simplemente un mensaje de optimismo, pues yo creo que desde nuestra visión de la construcción hay mucho por hacer. Y luego os dejo ya otra reflexión y me callo, y es que todavía no he visto ninguna inteligencia artificial que ponga ladrillos en una obra. Y yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que lo veamos. Dios quiera que sea pronto. Pero por desgracia hay muchos trabajos manuales que una IA no los va a hacer. Ya me callo. Pues muchas gracias, Mario. Esas cifras de sociedades pequeñas están a la orden del día. España es un país de pequeña y mediana empresa, como la general. Las grandes empresas son las menos, las que tengan ese número de trabajadores, y las cifras de construcción, claro, 2007, estamos justo antes de 2008, cuando todo cambia. En este caso, pues para bastante mal, y todavía estamos recuperando mucho de lo que en aquel momento ocurrió. Sí, queda mucho. Bueno, cedo la palabra a Javier Sanz. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí y por vuestro interés. Yo soy Javier, soy criminólogo, soy experto en inteligencia artificial y en ciberinteligencia. Dentro de la criminología, la inteligencia artificial es muy importante por dos motivos: por cómo nos ayuda y por cómo ayuda también a los criminales. Dentro de la criminología nos puede ayudar muchísimo, nos está facilitando muchísimo el trabajo a la hora de analizar datos, de hacer una criminología predictiva, lo que antes podía llevarnos meses a analizar todos los datos estadísticos de criminalidad de diferentes zonas. Ahora la inteligencia artificial nos ayuda a hacer ese análisis mucho más rápido. También nos ayuda, por ejemplo, dentro de la cibercriminología, cuando analizamos el crimen en el ciberespacio. Antes monitorizar a lo mejor un foro era una tarea abrumadora, tener que leer tantísimos mensajes, y ahora gracias a la inteligencia artificial sí podemos obtener esas alertas de cuándo se están comentando determinados temas, cuándo hay un discurso de odio, cuándo aparece a lo mejor en Twitter o X un perfil que posiblemente esté radicalizado, para que nos avise y nos dé esa alarma y podamos trabajar mucho mejor. La inteligencia artificial también tiene un lado malo. Nosotros lo usamos para lo bueno, pero también los criminales aprenden a usarlo y lo usan para lo malo. Y se nota, en los últimos años se ha notado, especialmente, por ejemplo, en los deepfakes, en la suplantación de identidad, en la clonación de voz para hacerse pasar por otras personas, en ataques masivos, en lugar de esos ataques de phishing que eran mucho más selectivos, ahora lo hacen, digamos, a lo grande, y cada vez se está utilizando más la inteligencia artificial en ese mundo criminal. Pero lo importante que los criminólogos sabemos en este campo es que cualquier crimen que está en el ciberespacio, aunque se use inteligencia artificial, detrás de cualquier crimen siempre hay una persona, y detrás de esa persona siempre hay una motivación criminal y una victimología, que es a lo que nos dedicamos los criminólogos, a trabajar en ese campo. Por tanto, ¿qué sucede? Que dentro de la cibercriminología y dentro de la ciberinteligencia cada vez tenemos más trabajo, más tareas y más formas de especializarnos. Porque al igual que los criminales se centran y se especializan en esas nuevas tecnologías y en esa inteligencia artificial, pues muchos de los profesionales que trabajamos sobre todo en el campo de la seguridad también tenemos que especializarnos en esos campos. Por lo tanto, cada vez hay más trabajo que incluso tenemos que ir creando, y cada vez hay más campos que tenemos que analizar, que tenemos que conocer para poder llegar a lo que hay detrás de esos crímenes, o incluso para poder hacer esa predicción. En cuanto al peligro que puede haber, que siempre se comenta y a todos nos han comentado, de si la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo, pues al del ladrillo no se lo va a quitar, por supuesto, pero a nosotros tampoco, porque hay una cosa muy importante, y es que la inteligencia artificial, al menos dentro del campo de la criminología, es un aliado que nos va a ayudar, que va a hacer que el trabajo sea mucho más ágil, mucho más rápido, pero jamás, absolutamente jamás, podemos permitir que la inteligencia artificial tome decisiones por nosotros. Nunca, nunca, porque no está para eso. Nos puede ayudar, pero el pensamiento crítico es fundamental. Y da igual si hacéis criminología, si hacéis psicología o si ponéis ladrillos.
El pensamiento crítico lo necesitáis siempre, porque también el problema de inteligencia artificial, especialmente la generativa, el ChatGPT, que estamos usando todo el día, es que nos está volviendo un poquito tontos. Tenemos que intentar que nos ayude, pero no podemos delegar absolutamente todo. Y el hecho de que no le permitamos que tome decisiones por nosotros ya no solamente es para que la responsabilidad sea nuestra, sino porque la propia regulación, hay un reglamento a nivel europeo, que creo que ahora vamos también a hablar de ello, que una de las cosas que prohíbe, para marcar un poco los límites de la inteligencia, es que no puede tomar decisiones por nosotros. No puede tomar decisiones. Las decisiones tenemos que tomarlas nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, ¿nos puede ayudar? Sí. ¿Nos va a ayudar si sabemos utilizarla bien? Sí. ¿Ayuda a los criminales? Sí. Pero si nosotros nos especializamos, al menos en el ámbito de la criminología, también podemos adelantarnos y nos puede servir para esa prevención en el ciberespacio o también ese uso en la ciberinteligencia. Por lo tanto, hay mucho campo para especializarse. Es algo muy interesante. En los próximos años va a haber muchísimos cambios. Ya la inteligencia artificial está cambiando la sociedad, está cambiando el funcionamiento del mundo, pero también el funcionamiento criminal. Y lo estamos viendo cada vez más. Por lo tanto, es un momento perfecto para poder especializarnos en esa inteligencia artificial, en cómo funciona, sin llegar a fiarnos de ella y sin llegar a delegar absolutamente todo en ella, porque efectivamente es un gran fallo. Al final, son estadísticas. Lo que hace es, como has comentado, adivinar cuál es la palabra más correcta según todos los datos con los que ha sido entrenado. Y una última cosa, que es un segundito. Hablan muchas veces de los sesgos. La inteligencia artificial tiene sesgos. Es verdad. Tiene sesgos porque según la información que le demos, si está sesgada, la inteligencia tiene sesgos. Pero no vamos a olvidar que los humanos también. Nosotros nos basamos para tomar decisiones en los sesgos cognitivos que tenemos. Entonces, tampoco vamos a criminalizar totalmente a la inteligencia artificial, porque tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial, pero también un pensamiento crítico con las decisiones que tomamos nosotros. Así que creo que aquí se abre un debate bastante interesante. Efectivamente. Siempre tiene que haber una persona, porque abdicar la decisión en la inteligencia artificial nos lleva a un mundo sin responsabilidad. Y eso no podemos permitirlo. Pues corresponde a José Luis. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es José Luis Molina. Vengo por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Madrid, de Centro y Canarias. Y básicamente, bueno, soy consejero delegado de una empresa de software para el sector agro, 200 personas. Básicamente nos hemos multiplicado por 4 en los últimos 10 años. Y en primer lugar lo que quiero transmitir es, con respecto a la profesión de ingeniero agrónomo, con respecto a las profesiones del sector agroalimentario, estamos ante un sector con unos retos absolutamente formidables de alimentar a la humanidad, de hacerlo en términos de protección del medio ambiente, de hacerlo en términos de generación de impacto positivo en la sociedad, generando buenos empleos, generando suficiencia alimentaria a nivel mundial, generando un mejor medio ambiente, generando mayor integración a nivel mundial. Estamos ante uno de los sectores más globales que hay a nivel mundial y además estamos ante un sector en el que en España podemos decir que somos buenos en algunas cosas, pero solo somos número 1 a nivel mundial en una cosa, en un capítulo económico, que es exportando frutas y hortalizas. Es lo único en lo que España, en un capítulo de 11 dígitos medido en euros, es líder a nivel mundial. Y eso no es casual. Quiero decir que hay por detrás todo un sector muy dinámico, muy pujante, que lleva años trabajando y que trabaja por hacer las cosas mejor y además exportar ese conocimiento a muchas otras geografías del mundo. Evidentemente, aquí venimos a hablar del futuro de las profesiones y del impacto de la IA, en positivo o en negativo. A muchos se les ocurrirá la pregunta de a ver si voy a estudiar una cosa o a ver si me voy a especializar profesionalmente en una cosa y luego, pasado el tiempo, resulta que desaparece ese oficio. Nada más lejos de la realidad. Estamos en la más tierna infancia de la aplicación, de la innovación, de la tecnología a este sector. Nadie se va a quedar sin trabajo. A mí, permitidme que ponga un ejemplo. En el año 1997, el campeón del mundo Garry Kasparov de ajedrez fue vencido por la máquina Deep Blue.
fue una inteligencia artificial, un poco tonta, como casi todas las inteligencias artificiales, son bastante tontas. Lo que pasa es que tienen mucha memoria, son muy obedientes y no se cansan, pero son bastante tontas. A partir de ese momento, Garry Kasparov se dedicó a entrenar en una modalidad de ajedrez que es hombre más máquina, o mujer más máquina, me da igual. 10 años después de ese momento, Garry Kasparov es absoluto líder mundial en la modalidad de hombre más máquina, porque no hay ninguna máquina que le venza, ningún hombre que le venza, ni ninguna combinación de hombre más máquina, porque nadie ha invertido 10 años en entrenarse conjuntamente con la máquina. Ese es el futuro de la inteligencia artificial y su relación con las profesiones basadas en conocimiento. La profesión de agronomía es una profesión muy intensiva en conocimiento. Estamos en contacto con el medio natural, con el clima, con el suelo, con el medio ambiente. Ayudamos a producir seres biológicos, ayudamos a producir frutas, verduras, carne, granos. Todo eso involucra decenas, cientos o miles de variables. El ser humano, todo lo que sea manejar más de 5 variables, es sistemáticamente más torpe que un ordenador. No lo digo yo, lo dicen los expertos en conocimiento. Por tanto, lo que podemos esperar de esta revolución digital, no solamente me quedo en la inteligencia artificial, lo que podemos esperar de esta revolución digital es que nos ayude a medir cuál es la calidad de nuestro trabajo, que nos ayude a aprender más rápido, que nos ayude a automatizar tareas poco deseables. Lo que ya está ocurriendo hoy en el agro, en la producción primaria, es que estamos automatizando y robotizando aquellas tareas menos deseables. Las personas que de esta sala hayan visto la película de 2021, Alcarrás, sale un chico de 18 o 19 años que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir allí a mover un tablacho en un campo de riego porque lo hacen a mano. Bueno, a día de hoy eso ya no se hace así, eso se hace con automatismos, eso se hace con móviles y eso se hace con algoritmos de inteligencia artificial que están interpretando variables de satélites, de sensores o de cualquier tipo de observación en campo y que toman decisiones de forma automatizada. Y las personas lo que están enfocándose es en entrenar esos algoritmos, entrenar esas inteligencias artificiales y supervisar su funcionamiento posteriormente para asegurar que no hay disparates. Pero esa es la vía. E insisto que en esto, digamos, los más adelantados ya se pueden poner ejemplos muy atractivos de cómo se está utilizando la tecnología para hacer profesiones más dignas. Entre otras cosas, todo aquello que sean tareas penosas en cuanto a acarreo de materiales, transportar peso, etcétera, lo van a acabar haciendo los robots. Ningún problema con ello. Pero siguen haciendo falta muchísimas personas que entrenen a esos robots, que orquesten esos sistemas de producción, transformación y comercialización y que hagan que las profesiones sean más dignas. Por tanto, yo desde aquí quiero animar a todos los que estén pensando que quieren ser de mayores, y eso aplica a cualquiera que tenga menos de 80 años, todos aquellos que estén pensando que quieren ser de mayores, todos tenemos que aprender de forma continua. Las profesiones del área agroalimentaria, de los ingenieros agrónomos, son profesiones con un presente y un futuro absolutamente brillante. Y yo, bueno, lo digo entre otras cosas desde una profesión o desde una ocupación como la mía actualmente, que es dirigir una empresa de software que trabaja a nivel mundial, que se ha multiplicado por 4 en los últimos 10 años y que seguramente aspiramos a multiplicarnos por 10 en los próximos 10 años, porque son tantas las cosas que hay que hacer que aquí, de verdad, aquí no falta nadie. Aquí, desde luego, cualquiera que tenga talento, vocación, voluntad, motivación para mejorar el mundo, y con este sector se mejora el mundo, hay un hueco seguro. Y no quiero extenderme más porque somos más hablando y, en fin, un placer. Pues muchas gracias. Al final, la inteligencia artificial no deja de ser otra herramienta más que ejercitamos en nuestras profesiones para facilitar la manera de hacerlas. Bien, José Andrés. Gracias. Primero quiero agradecer la oportunidad de participar. Mi nombre es José Andrés Berzal, soy ingeniero de telecomunicación y vengo por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones y por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. En este caso, tengo la suerte de ser de los últimos, ¿no? Y he escuchado y tomo nota. ¿Y por qué tomo nota? Porque la profesión del ingeniero de telecomunicación
porque como estamos con las profesiones me voy a centrar en eso y en la inteligencia artificial. Nuestra materia prima, en este caso, es la información, la señal, y a partir de ahí construimos. En este caso, me podéis decir, todavía es un poco abstracto, sí puede ser abstracto, pero a partir de ahí concretamos y damos soluciones. Y la inteligencia artificial para nosotros, y ahora lo digo ya como docente, en este caso de la Universidad Rey Juan Carlos, en telecomunicaciones, enseñamos a nuestros alumnos a incorporar conocimiento para aplicar la inteligencia artificial. Hasta ahora hemos hablado de la inteligencia artificial como usuario. El caso del ingeniero de telecomunicación es usuario y creador. La inteligencia artificial ahora mismo en casi todas las profesiones se utiliza la generativa. Nosotros no, nosotros la incorporamos en los algoritmos e incluso muy básicos. Ponía el ejemplo el tema del intrusismo. He dirigido un proyecto pues, de supervisión del espectro. Me podéis decir, ¿y qué es eso de supervisión del espectro? Pues nada, el espectro puede ser invadido en situaciones. Invadido quiere decir señales que pueden estar haciendo algún mal. Superponer un GPS, invadir las competencias, el guiado de un dron, pues eso lo podemos supervisar con una inteligencia artificial, no la generativa, es otra dimensión. De hecho, sobre nuestra profesión de ingeniero, que muchas de telecomunicaciones no únicamente comunicamos con WhatsApp o redes móviles, también estamos en defensa, estamos en sanidad. Incorporamos la inteligencia artificial, no únicamente la generativa, sino también otras dimensiones que tiene la inteligencia artificial, como por ejemplo los algoritmos basados en redes neuronales, bien más clásicos de Machine Learning o bien de Deep Learning. Podemos ayudar a ver a una máquina, que esa máquina identifique cosas y que sobre esas cosas hagamos actuaciones. La eclosión de la inteligencia artificial viene también, y voy a hacer una publicidad, por el tema de que se generan muchos datos. Esa ha sido la otra eclosión. Las redes, en este caso los móviles que lleváis, generan datos. Pues esos datos no éramos capaces de procesarlos. Ha habido una confluencia de capacidades tecnológicas que han hecho posible, de alguna forma, el procesarlos. Cuando no conocemos un algoritmo ad hoc, y ahí entro en lo que habéis comentado algunos, de que se equivoca, pues si conocemos el algoritmo, utilizamos el algoritmo, porque es más rápido, más eficiente. El problema es cuando no conocemos un algoritmo para hacer una cosa. Entonces ahí es cuando entramos a utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa, tiene muchos años y existen muchas definiciones, muchos subsistemas que han ido entrando y que desde las telecomunicaciones los hemos ido utilizando y de alguna forma lo que estoy contando es para animar de alguna forma a que aquellos que tenéis la duda de coger una profesión, la ingeniería de telecomunicación es una vía muy apropiada para el tema de abordar la inteligencia artificial de otra forma y ayudar a otras profesiones que la utilicen. La conectividad ahora mismo del tema agrario, de los satélites de órbita baja, identificar imágenes espectrales y ver si me estoy quemando, no estoy quemando, cuándo tengo que recoger la uva. Toda esa información la integran y en gran parte intervienen ingenieros de telecomunicación o sistemas de comunicaciones más eficientes y cognitivos de tal forma que saben relacionarse con el medio ambiente. Pues también utilizamos la inteligencia artificial. Y como la inteligencia artificial no es un algoritmo ad hoc, o sea, no tiene una entrada y a una entrada le corresponde una salida, dependen muchas variables, pues claro, se equivoca, tiene sesgo. Yo he cogido un problema, de hecho tú coges la generativa, coges un problema, se lo da y se lo resuelve. Pues es capaz de darte una solución que no es la solución. Y entonces le tienes que decir, oye, que te has confundido. Y tiene la salida de reconocerlo y te dice en qué se ha equivocado.
ahí vengo a definir lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es cuando no sabemos, lo que hacemos es que enseñamos la máquina y a la máquina le enseñamos con muchos casos. Por eso es muy importante la información y cuanto más información tengamos, mejor, más entrenada está la inteligencia. El problema es comerse todos esos datos. Por eso ahora mismo hay una eclosión de los data centers, que el tema de la energía son de uso muy intensivo de energía. Pues ese nuevo mundo, pues ahí estamos los ingenieros de telecomunicación conectando, procesando y conectando con inteligencia. Ahora mismo estamos hablando de inteligencia artificial, pero tenemos a la vuelta de la esquina la computación cuántica y tenemos a la vuelta de la esquina todo el tema de la cuántica aplicada a las telecomunicaciones, que ya existen en satélites. Comunicamos satélites muy fiables para que no sean de alguna forma craqueables, o sea, que puedan ser vulnerados. Pues todo ese mundo estamos los ingenieros de telecomunicaciones, bien a través del grado inicialmente y posteriormente con los máster que se dan en las distintas universidades. Y esto era lo que os quería contar y animaros a estudiar telecomunicaciones. Bien, muchas gracias, José Andrés. Quizás ahí el problema está en depurar los datos que alimentan a la inteligencia artificial, ver de dónde toma esos datos y ver cómo genera después la información. Por último, Maribel Gámez, por favor. Sí. Hola, ¿me oís? Sí. Soy Maribel Gámez, vengo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y os voy a contar riesgos, oportunidades, el impacto de la inteligencia artificial en la psicología. Hay muchísimo debate sobre si la inteligencia artificial nos va a sustituir o nos ha sustituido ya. Yo creo que no nos ha sustituido y al final, cuando termine mi exposición, os contaré cómo creo que no nos va a sustituir en el futuro, cómo podemos hacer para que no nos sustituya. Voy a hablaros del ámbito clínico, porque es donde llevo trabajando 20 años y normalmente la gente que se gradúa en psicología después suele coger el ámbito clínico. Bueno, voy a empezar rápidamente por las oportunidades. Están ocurriendo cosas increíbles en cuanto a la relación entre la psicología y la inteligencia artificial. Por ejemplo, chatbots que ayudan, apoyan, son una herramienta muy eficaz para el psicólogo y que pueden atender a las personas cuando el psicólogo no puede atenderles porque está con otras personas o porque está descansando. Le ayuda en momentos de crisis, le puede dar ejercicios que le puedan servir para sentirse mejor. Son una herramienta muy eficaz. Por ejemplo, uno de ellos es Wysa, no sé si lo conocéis, pero es muy interesante y ha dado muy buenos resultados porque han hecho estudios científicos y dicen que como apoyo del psicólogo aumenta la efectividad de la terapia. Algo también muy interesante que han comentado los compañeros es la realidad virtual. Tanto realidad virtual aumentada como la realidad virtual propia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es capaz de diseñar escenarios muy creíbles, escenarios en los que la persona que tiene una fobia puede enfrentarse, por ejemplo, a una araña que está en su cabeza porque la diseña específicamente y además en tiempo real le da al paciente un feedback que provoca una modificación en el tratamiento que lo hace todo mucho más efectivo. Y la realidad digital es meter elementos virtuales dentro de la realidad que conocemos. Dos últimas cosas es la predicción. Hay algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de predecir que una persona va a sufrir Alzheimer en unos años. Con lo cual nosotros, los psicólogos, podemos empezar a entrenar las habilidades cognitivas que esa persona probablemente vaya a perder. Y por último, y no porque sea lo último que queda bueno, ¿no?, de la IA en la psicología, sino porque tengo poco tiempo, son los agentes virtuales. Yo, por ejemplo, en mi centro utilizo una IA que no es para los pacientes, es para mí, que me ayuda a ordenar la información, me ayuda a tener diagnósticos alternativos y a generar tratamientos. Y luego yo lo superviso, pero me ayuda mucho en ese trabajo. O sea, están ocurriendo cosas muy interesantes, por si estáis pensando meteros en psicología. Pero eso sí, yo creo
y he pensado mucho en esto, que tenemos un riesgo en psicología en cuanto al uso de la IA muy importante. Un riesgo que tenemos que solventar rápidamente, que también lo han comentado los compañeros, es el tema de los datos. ¿Sabéis que el Instituto de Massachusetts ha creado un algoritmo que es capaz de predecir si una mujer va a desarrollar un cáncer de mama dentro de 5 años? ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Porque le han metido miles y miles y miles, le han entrenado con miles y miles de imágenes de mujeres que han ido a hacerse mamografías. Entonces, si tú sabes que dentro de 5 años probablemente vas a tener un cáncer de mama, empiezas ya una serie como de tratamientos que te pueden ayudar a largo plazo. La psicología difícilmente puede hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de unificación de los datos. Ellos han dado en el clavo en el que la inteligencia artificial se nutre de los datos que nosotros le damos. Si no le damos datos, no hace nada. No construye patrones, no analiza, no hace predicciones. Entonces, en psicología, el 70% de los psicólogos clínicos son psicólogos privados. Y toda la información que ellos tienen, que es súper valiosa, no entra después a aumentar el acervo psicológico, o sea, el acervo científico de la ciencia de la salud, que es la psicología. Se olvida, cada uno lo tiene en su casa. No utilizamos un instrumento esencial para hacer ciencia, que es la historia clínica. Los médicos lo hacen hace mucho tiempo. Y ese es un instrumento que nos permitiría unificar todos los datos que la IA necesita para que nos metamos en ese tren que es la IA. Necesita datos nuestros. No sé si alguna vez os habéis fijado que muchas veces los informes sobre personas que sufren depresión o ansiedad están hechos por aseguradoras o por profesionales de atención primaria, que están muy bien, porque a los médicos de atención primaria les llega mucha gente que está mal. Pero ¿dónde están los datos de los psicólogos? Necesitamos, ese es el reto, organizarnos, tener instrumentos que nos sirvan a todos para hacer ciencia, para metérselos en la IA y sumarnos a ese carro. Y para eso necesitamos unirnos los psicólogos, los colegios profesionales y el Ministerio de Sanidad. Es algo titánico, pero es un reto apasionante, totalmente apasionante. Esto no es para que os desaniméis, sino para que veamos dónde tenemos el punto débil, la psicología, y que vayamos a por ello. Yo estoy en ello, si alguien más quiere ir a por ello, pues luego hablamos. ¿Vale? Una última cosa, el impacto actualmente de la inteligencia artificial en la psicología. Yo he visto 2 cosas como experta en inteligencia artificial. Uno, los pacientes me vienen a consulta y me dicen que han estado hablando con la inteligencia artificial sobre sus problemas, me traen las conclusiones que la inteligencia artificial les ha dado y me preguntan mi opinión. Para yo poderle dar mi opinión, tengo que saber mucho de inteligencia artificial. La inteligencia artificial alucina. A lo mejor les ha respondido cosas muy extrañas. A lo mejor la inteligencia artificial está de acuerdo conmigo. O a lo mejor no. Pero yo tengo que conocerla en profundidad para ayudar a esa persona que está buscando cómo paliar su sufrimiento en muchos sitios, no solamente en mí. Está buscando en Internet y está buscando sobre todo y ante todo en la IA. El segundo impacto es otra cosa que han dejado ver mis compañeros, y es que hay gente que no lo usa como apoyo o como una herramienta que le puede ayudar. Mucha gente, sobre todo jóvenes, están delegando sus funciones cognitivas en la IA. No hacen resúmenes de textos, no vinculan ideas. ¿Qué ocurre? Que yo me estoy encontrando cada vez más personas que usan mal la IA, pues se puede usar bien o se puede usar mal, y no recuerdan lo que hemos hecho en la consulta anterior, no tienen memoria. Les cuesta mucho razonar en terapia, les cuesta mucho vincular ideas. Es decir, las capacidades cognitivas que me permiten a mí ayudarle a él a llegar a metas de salud psicológica cada vez son más complicadas. Y tenemos que tener en cuenta que el perfil del paciente está cambiando, que hay una gran masa de personas que no sabe usar la IA bien y que eso va a repercutir en nosotros, que tenemos que hacer un esfuerzo extra, no solamente para conocer la IA, sino para conocerles a ellos bien. Y ya termino con una última idea. Yo creo
que si somos capaces los psicólogos de entender bien la IA como herramienta y además meterles datos buenos, no datos de psicología solo, no, datos de biología, datos de física, datos de matemáticas, pero cuando tienes a un paciente delante tienes que saber de todo eso. A mí me vino un paciente el otro día diciéndome que le habían dicho que podía con la física cuántica cambiar su capacidad de atención. Yo tengo que saber que la cuántica y la capacidad de atención de momento no están relacionadas y se lo tengo que explicar. Y para eso tengo que saber de física y de biología y de matemáticas. Si vamos hacia la excelencia en todos los campos y sabemos vincular muchas ideas, podemos metérselas a la IA, pero no solo yo, sino todos mis compañeros. Y ahí yo creo que junto a la calidad humana que tenemos los psicólogos, mirarnos, tocarnos, ver no solo lo que dice, sino cómo lo dice, yo creo que vamos a ser absolutamente imbatibles. Eso es lo que yo pienso. O sea que, bueno, es que estoy a favor de que cojáis la psicología porque es apasionante y hay mucho que hacer. Pues muchas gracias, Maribel. Creo que todos coincidimos en que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que debemos utilizar y que hay que proporcionarle los datos adecuados para que funcione correctamente. Pues se abre un turno de preguntas, por si alguien quiere. Hola, buenas tardes. Yo quería insistir en el pensamiento crítico. Todos vosotros, por edad, sois analógicos y habéis aprendido de esa manera. La inteligencia artificial es para vosotros una herramienta, pero para los chicos que están aquí, para los chicos que estuvieron esta mañana aquí, aunque es una metáfora, es un implante ya. Desde los colegios profesionales os estáis planteando que el pensamiento va a ser más débil, que la capacidad crítica va a ser inferior y cómo afrontar con las nuevas incorporaciones esta debilidad de lo que es la masa crítica de los profesionales. A ver, yo creo que los que hemos nacido en un mundo analógico y hemos estudiado con libros y pocos ordenadores en aquel momento, lo vemos como una herramienta y no puede ser de otra manera. Tenemos hijos pequeños y vemos que viven en un mundo digital. Les cuesta mucho detenerse, leer un libro, razonar el texto. Yo creo que no debe abandonarse nunca ese tipo de razonamiento. Es muy interesante lo que dices. Creo que no es un problema profesional, es un problema, iba a decir social, pero creo que también trasciende lo social y pasa a ser casi existencial. Es una cuestión de valores. La inteligencia artificial, yo recuerdo, ¿no? Tengo 57 años, efectivamente estudié con libros, algunos ordenadores, como has dicho tú, pero sí recuerdo ya más adelante, cuando terminé la carrera, los primeros ordenadores los empecé a manejar, había un software con el que podías hablar. Era una inteligencia artificial muy rudimentaria, pero decía cosas. Y yo recuerdo ver a algún niño, en aquella época me impactó, pensando que aquel software era un amigo suyo. Creer que dentro del ordenador había un ser, una conciencia, una consciencia y vincularse. Esto lo estamos viendo ahora con ChatGPT, problemas de personas que piensan que están hablando con un ser real cuando no es más que un software. Entonces, esta situación trasciende lo profesional y pasa a ser un problema de humanidad. Yo, además de inteligencia artificial, me intereso por otras tecnologías que en conjunto denomino tecnologías de umbral. Y con tecnologías de umbral me refiero a la inteligencia artificial, la robótica basada en tejido vivo, la impresión 3D de tejido vivo, la ingeniería genética, las neurotecnologías a través de enlace sistema nervioso central máquina, ¿no? Que tienen estas capacidades de hacer que los ciegos vean, las personas discapacitadas anden, los sordos oigan y unas posibilidades increíbles. Pero existen también, como Rafael Yuste, que avisan, ¿no?, de la posibilidad de una humanidad mentalmente superior porque tiene un acceso a unas tecnologías que sin necesidades terapéuticas le permiten disponer de unos recursos mentales
más potentes. Entonces surgen toda una serie de conflictos éticos. Pero bueno, ya solo la ingeniería genética, ¿no? Recuerdo también hace unos años como hubo un científico que propuso una solución al hambre en el mundo basada en la edición genética de toda la humanidad, reduciendo el tamaño de los seres humanos un 15%, de tal manera que el consumo de energía y alimentos haría una humanidad feliz. Es una solución matemáticamente correcta, lo que no significa que sea una solución deseable. Matemáticamente solucionamos el hambre en el mundo. ¿Queremos todos una humanidad genéticamente editada y modificada? Pues necesitamos un debate muy profundo, muy transversal, antropológico, ético, social, psicológico, jurídico, económico, desde todos los puntos de vista, porque todas estas tecnologías de umbral en su conjunto nos van a permitir como especie tomar las riendas de nuestra propia evolución. Si antes la evolución podía ser el resultado de la presión medioambiental y la ruleta de la genética, pero ahora podemos revertir los resultados, ¿no? Esta conversación tan interesante entre dos líderes de grandes potencias sobre cómo piensan vivir prácticamente de forma eterna a base de ponerse órganos nuevos cada cierto tiempo, la posibilidad de que alguien diga vamos a almacenar los datos de la memoria de un ser humano en una memoria artificial no basada en el carbono sino en el silicio, en fin, todas estas ideas, pero que se van concretando, ¿no? La creación de estos nuevos organoides mediante la implantación de un embrión de células de riñón, pues son células madre genéticamente modificadas que permiten que en embriones de cerdo se desarrollen riñones humanos para ser implantados, ¿no? Entonces estamos creando seres quiméricos en el sentido mitológico de la expresión. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Yo no lo sé. Está pasando delante de nuestros ojos y creo que es un problema que va infinitamente más allá de los retos de las profesiones. Sí, me da tiempo. Yo creo que hay que conocer la IA profundamente, pero no una profesión u otra. Todos los seres humanos debemos conocer la IA profundamente y tenemos que romper las barreras que no nos permiten estar cómodos con ella. Porque si no, ocurren fenómenos como, que a lo mejor lo conocéis, el programa Réplica. Hace poco escribí, va a salir en el Colegio de la Psicología un artículo sobre Réplica. Réplica es una aplicación que ha traspasado una barrera psicológica desde mi punto de vista, y es que hace avatares que son amigos tuyos o parejas tuyas o quien tú quieras que sean. Y a través de autorrevelaciones, es decir, la IA imita al ser humano haciendo revelaciones como si fueran propias, generando deseos, sueños, genera un vínculo con el usuario muy fuerte. De hecho, si tú quieres dejar de usar Réplica, al día siguiente tienes un mensaje diciendo que te echa de menos. Es decir, las personas vulnerables que no se dan cuenta que están hablando con una aplicación y que detrás hay una corporación que está recogiendo tus datos y conociendo cómo tú puedes estar enganchado a ese producto, que al final es lo que quieren, van a ser totalmente vulnerables. De hecho, esas personas generan dependencia emocional de la inteligencia artificial. Es decir, estamos replicando los problemas que tenemos entre los seres humanos con la IA. Así que yo he tenido mis resistencias a acercarme a la IA, pero lo tengo clarísimo que hay que conocerla en profundidad. Da igual en qué trabajes. Y da igual de qué edad tengas, porque si no estás muy vulnerable en el mundo. Otra pequeña intervención sobre lo que has comentado, de que es verdad que para nosotros los analógicos esto es una herramienta, pero ahora mismo para la gente más joven es parte de la vida ya la inteligencia. Bueno, el sistema educativo efectivamente tiene que cambiar. Yo entiendo que ahora mismo en los colegios hacer una raíz cuadrada a mano o declinar un verbo en latín, como me enseñaban a mí y a todos nosotros, muy útil no es. Pero sí es el momento de que también desde el sistema educativo también se enseñe a utilizar esas inteligencias artificiales de una forma ética y correcta. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, el sistema educativo no es solamente estudiar matemáticas y lengua, también es preparar a esos jóvenes a que sean capaces de comportarse en sociedad, y eso se va a hacer en los colegios y en los institutos, y la inteligencia artificial no nos va a enseñar ni lo que es la empatía, ni lo que son los vínculos sociales fuertes, ni lo que es relacionarse con la gente. Eso sigue siendo, hay muchas responsabilidades, también es parte de responsabilidad de los padres, de la familia,
pero del sistema educativo también. Por lo tanto, claro que tiene que evolucionar y cambiar el sistema educativo en función de lo que hay ahora. Claro que en los sistemas educativos tienen que enseñar cómo usar la inteligencia artificial, pero no hay que olvidarse que también tienen que enseñar a que la gente joven sepa desenvolverse en la sociedad actual, aunque no sepan hacer raíces cuadradas a mano. Que, por cierto, no sé si alguien la ha hecho alguna vez, yo no. Bueno, yo solamente quiero añadir un pequeño comentario. Creo que es muy interesante la reflexión que planteabas. Como toda nueva tecnología habilitadora o de base, tiene sus peligros, tiene sus potencialidades, pero sinceramente el mundo avanza, evoluciona hacia adelante y tenemos que adaptarnos, y todas las profesiones que estamos aquí tenemos que interiorizar la tecnología, de lo que aporta la inteligencia artificial en todas sus expresiones, y si la utilizamos de una forma inteligente, con seguridad nos va a aportar grandes ventajas. ¿Que tiene riesgos? Por supuesto, pero aquí hablábamos hace un momento de que seguramente somos todos analógicos. Yo en 1991 empecé a utilizar ARPANET, que era el precedente de Internet. En el año 2007 me fui a Estados Unidos y compré una cosa que se llamaba iPhone 1 porque me pareció que aquello iba a ser revolucionario. En el año 2016 reservé un Tesla Modelo 3 porque me pareció que la movilidad eléctrica de la mano de esos señores iba a ser revolucionaria. Y en el año 2017 estaba hablando de redes neuronales convolucionales adversativas, que es la base de la tecnología de los transformers, que es lo que ha devenido en ChatGPT y en lo que se popularizó a partir del otoño del 22 de Microsoft con la IA generativa. Y todo esto son tecnologías que desde el primer minuto, en el caso de la IA, he tenido meridianamente claro que van a impactar en nuestras vidas y que van a tener un gran efecto en nuestras profesiones, en todas. Cuando nació Internet, las empresas creaban un responsable de Internet. Si tú querías acceder a Internet, pasabas por ese señor. Eso es lo que ocurre en el primer momento. Pero cuando la tecnología se generaliza, lo que tiene que ocurrir es que haya psicólogos, ingenieros agrónomos, criminólogos y abogados y arquitectos que sean expertos en inteligencia artificial y en saber cuál es el potencial, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las limitaciones y hasta dónde podemos llegar. Y es fundamental, y yo animo a todo el mundo, tenga la profesión que tenga, a que como un conocimiento transversal se forme en inteligencia artificial. Lo mismo que nos formamos en lengua española. O sea, exactamente igual. Bueno, pues nos han rogado que terminemos a la hora que tiene que procederse al acto de clausura. Así que nada, muchas gracias a todos por haber asistido, a los ponentes y a los organizadores. Gracias, buenas tardes.